Buenas noches a todos los estudiantes y a la comunidad universitaria que nos acompaña a esta hora. Mi nombre es Arley Hernández, como lo decía el profe Diego, soy licenciado en Educación Especial y maestrante en Actividad Física con énfasis en entrenamiento deportivo. Me acompaña también Pedro Javier Morales Valderrama, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual del Caquetá y que pues, también es el deportista con discapacidad más representativo en nuestro departamento. Saludemos, Pedro. Buenas noches a todos. Pues es un gusto estar acá dando a conocer la población con discapacidad y la actividad física. Bien, Pedro es un deportista que nos ha representado a nivel nacional e internacional. Tengo la fortuna de ser su entrenador ya hace 7 años, Pedro. 6. 6 años, hace 6 años vengo siendo su entrenador y hemos tenido la oportunidad de compartir y representar al departamento en diferentes eventos nacionales e internacionales. Bueno, entrando en materia, el concepto de discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, eh, la discapacidad abarca tres puntos fundamentales que son las deficiencias, las limitantes en una actividad y las restricciones de la participación. Entonces, hablamos de deficiencia cuando nos referimos a la estructura funcional de una persona con discapacidad o de una discapacidad. En el caso de Pedro, que es una persona ciega, su deficiencia es sensorial y de carácter visual. También contamos con esas limitantes en una actividad y esas limitantes en una actividad difiere, por decirlo de algún ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas va a entrar a un edificio, necesita llegar al tercer piso, pero tiene una limitante en la actividad que ese edificio no tiene ni rampas de acceso ni ascensores que le permitan llegar a su tercer piso, entonces no puede acceder, ese espacio no es accesible para un usuario de silla de ruedas. Y también cuando hablamos de las restricciones de la participación, también nos podemos referir a esas restricciones como esos paradigmas sociales que tienen hacia la población con discapacidad que le impide socializar y desarrollarse en un ámbito social común. Un ejemplo de eso podría ser que una persona con discapacidad auditiva llegue a un espacio clínico, a un espacio médico, a una urgencia, pero no tiene cómo comunicarse con los médicos, con los que atienden el hospital o la clínica, porque no hay una persona, no hay un intérprete de lengua de señas en ese espacio que le permita comunicarse y acceder a un servicio de la salud. Entonces tenemos una restricción en la participación. Pedro, ¿tiene algo para decir respecto a este concepto? Sí, pues ese ha sido uno de los problemas que ha tenido la población con discapacidad y ha sido como lo más complicado. Lo que usted decía, la comunidad sorda, la comunicación, porque digamos que tanto en ese sentido, pues como en todo, eh, en el ámbito educativo también tienen pues los mismos problemas porque a veces digamos que los intérpretes son contratados tarde, a veces entran a clase, son a los 2 meses, 3 meses que contratan a la persona idónea para darle pues este apoyo comunicativo. Lo mismo nos pasa a las personas visuales, digamos a veces no nos entregan los materiales en un libro, en audio, en un Word, sino que nos los envían en un PDF escaneado y pues de esa forma, digamos que nos limitan parte del conocimiento. Perfecto, muy bien, Pedro, muchas gracias. Hablamos ahora de, según la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2020, eh, las personas con discapacidad se incluyen aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Para definirse a una persona con discapacidad, su discapacidad debe ser permanente y a largo plazo. No puede ser irreversible porque ya no hablaríamos de una persona con discapacidad porque su discapacidad es temporal.
Y también hablamos que para poderse definir una persona con discapacidad, deben existir ciertas barreras que le impidan su participación en la sociedad, ¿sí? Entonces, Pedro, ¿por qué se le llama personas con discapacidad? ¿Cómo ha evolucionado ese concepto a lo largo del tiempo? Tengo entendido que su merced hace 20 años es ciego, entonces tiene ya bastante recorrido en este tema. Bueno, cuando yo empecé a ocupar estos espacios de atención a la población con discapacidad, pues me encontré con la primera palabra que era minusválido. Y a mí esa palabra siempre me hacía mella y no, o sea, nunca, no porque tuviera, digamos, un problema. Yo sé que yo soy ciego y a mí no me afecta que, digamos, una persona me diga, ah, usted es ciego, ¿no? Es algo normalmente que se maneja. Pero entonces la palabra minusválido sí nos marcaba porque, pues, nomás, o sea, la forma, la expresión lo dice, minusválido. Y nosotros nos sentimos con las mismas capacidades y sentimos que como seres humanos pues somos iguales a los demás, tenemos una discapacidad, una limitación, como se quiera que, pero eso no nos hace menos personas, también tenemos conocimientos, podemos interactuar, capacitarnos, entonces pues esa palabra sí nos marcaba demasiado. Bien, en el entendido de personas con discapacidad, esto lo definió la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, el cual pues se abolían diferentes términos que ya han evolucionado, pues todo en la vida ha evolucionado y en Colombia pues se reconocen las personas con discapacidad desde la Constitución de 1991, que es donde se incluyen a las poblaciones con enfoque diferencial. Entonces se abole ese término minusválido, discapacitado, hay otra palabra, ¿cómo se llama, Pedro? Cuando Capacidades diversas. capacidades diversas, eso queda a un lado. Ahora hablamos de personas con discapacidad. Claramente es un concepto que ha ido evolucionando como todos, vamos evolucionando como todo va evolucionando. Entonces, este espacio nos permite pues también enseñarle a la comunidad universitaria a cómo debemos referirnos a una persona con discapacidad, porque siempre está la persona antes de. Entonces, cuando hablamos de una persona con discapacidad visual, podemos decir una persona ciega o una persona sorda en el caso de la discapacidad auditiva, o simplemente pues por su nombre, que claramente pues somos personas, tenemos un nombre y legalmente ante la sociedad lo somos. Bien, queremos compartir un poco lo que son los paradigmas en torno a la discapacidad. Hay tres paradigmas que han transcurrido y han ido evolucionando a lo largo del devenir de la historia de la humanidad y son el paradigma tradicional, el paradigma médico y el enfoque de derechos. Entonces, al inicio encontrábamos en la antigüedad, en la antigüedad encontramos el paradigma tradicional y religioso, donde se creía o se entendía que una persona que adquiría una discapacidad era porque había cometido con anterioridad un pecado o que alguien de su familia había cometido un pecado y entonces era maldito y pues que era un castigo divino, entonces por eso adquiría su discapacidad. Voy a describir un poco la imagen, como tenemos a Pedro y a estudiantes con discapacidad visual dentro de la audiencia. En este paradigma tradicional, Pedro, hay unas personas con discapacidad en el piso y arriba hay un ángel al lado de ellas. Pedro, algo que comentar en torno al paradigma tradicional. Sí, incluso todavía se manejan algunos paradigmas de ver las personas con discapacidad, o sea, como el pobrecito, como que, que esa persona con discapacidad en sí está pidiendo. Todas esas cosas a veces nos afectan, pues digamos que como todo, ¿no? En esta población también de pronto hay algunas personas que se dedican pues a pedir, pero digamos que eso es ya hoy en día muy relativo. Los jóvenes de hoy en día lo que piensan es estudiar, ser personas con una capacidad y tratar de buscar una inclusión social igualitaria, digamos, a las demás personas.
y lo más es adaptar cosas y se llega a que esa persona desarrolle, digamos, las capacidades que tiene. Bien, gracias, Pedro. Bueno, tenemos el paradigma médico, pero tenemos una imagen de personas con discapacidad afuera de un centro médico. Bueno, este paradigma médico se encontró justo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde diferentes combatientes y víctimas de estas guerras, de este conflicto civil y armado, adquirían una discapacidad, pues prevalecía un poco por el tema de las minas y de las bombas y todo este tema, prevalecía un poco la discapacidad física y también un poco de discapacidad visual en torno a los residuos de estos explosivos. Y los médicos pensaban que la discapacidad era una enfermedad, entonces creían que esa enfermedad, que creían esa enfermedad, iba a ser reversible. Claramente, con el pasar de los años, se encontraron que, primero que todo, no era una enfermedad, era una discapacidad y que en su gran mayoría sus efectos eran irreversibles y eran constantes. Este paradigma pues claramente fue vencido con el pasar del tiempo. Pedro, ¿algún comentario? Sí, yo pienso que pues son paradigmas a veces que se tienen por el mismo desconocimiento y a veces se ve, o sea, no se ve tanto la persona ni se le ve las capacidades, sino que siempre se le vea como el puntico como de discapacidad que tiene, ¿no? Entonces, digamos que estos espacios son muy buenos porque hay mucha gente que no conoce la población con discapacidad y siempre, o sea, todavía manejan estos paradigmas que lo único que hacen es, digamos, excluirnos de una sociedad cuando de pronto las personas no conocen las capacidades de, pues, de esta población. Bien, vamos ahora un poco a la actualidad y es que justo después de que sucedió este paradigma médico empezó a crecer el tema de la discapacidad, a ser un poco más visto, a ganar espacios. Se crearon pues también lo que fue en Stockman Deville. Eh, Afortunadamente encontraron que por medio de la actividad física y el deporte podían apoyar ese proceso de rehabilitación, llegaban a apoyar ese proceso de rehabilitación y que en temas cognitivos, mentales y físicos y fisiológicos veían un poco de mejoría en este proceso. En ese orden de ideas se comienzan a crear los primeros pasos del movimiento paralímpico y esto dio también a que la discapacidad fuera un poco más visible y vista por las diferentes organizaciones mundiales como personas con enfoque de derechos, como personas con derechos, cosa pues que ya dijimos con anterioridad que en Colombia, eh, después de la Constitución del 91, la población con discapacidad fue reconocida. Bien, tipos de discapacidad. Pedro, vemos en la sensorial, vemos dos personas ciegas con su bastón, vemos unas personas sordas hablando en lengua de señas, tenemos a mano derecha personas con discapacidad física, con amputaciones, usuarios de silla de ruedas, uno con silla atlética, otro con una prótesis de carbono, otro jugando tenis en silla atlética. A la parte inferior izquierda tenemos la discapacidad intelectual. Vemos a una persona con síndrome de Down, con la llama olímpica de los Special Olympics. Y al finalizar a mano derecha, en la parte inferior, vemos la discapacidad mental o psicosocial con una persona en su cerebro tiene depresión, paranoia, entre otros. Bien, ahora vamos a entrar un poco en materia de lo que es discapacidad física. La discapacidad física o discapacidad física o motora tiene dos consonantes, bueno, o hasta tres. Uno de ellos es las lesiones a nivel cerebral o la parálisis cerebral. Entre las más reconocidas tenemos la ataxia, que corresponde a un desorden cerebral o una lesión cerebral que afecta la coordinación, los movimientos coordinativos. La tetosis, en la tetosis encontramos personas que tienen movimientos involuntarios. Pronto, a modo de ejemplo, personas que
vemos en la calle de pronto con movimientos redondeados en su cabeza, en sus manos. Tenemos personas también con hipertonía, que son contracciones musculares poco rígidas, y la hipotonía, pues son músculos un poco más blandos. Y a nivel de discapacidad física tenemos la discapacidad medular, que a mano derecha encontramos lesiones de orden cervical, torácico, lumbar, sacro. Entonces tenemos lesiones como la tetraplegia, la paraplegia. A tener en cuenta un poco, encontramos que estas lesiones de orden medular mmm, se debe tener en cuenta en la fuerza o la movilidad del tronco. Entonces, cuando tenemos personas con tetraplegia en la actividad física o en el deporte o en el diario vivir, debemos tener muy, muy preciso el conocimiento o preguntar o informarnos, que también lo vamos a ver cómo hacerlo más adelante. Eh, Saber si tiene compromiso solamente del tronco hacia abajo o del pecho hacia abajo, como está en la imagen definido. Hay personas con tetraplegia que no estrictamente, aún así teniendo compromiso en las cuatro extremidades, tienen cierta movilidad, como los jugadores de rugby en silla de ruedas y los jugadores de bocha, entre otros. También tenemos la amputación y la dismelía. Entonces, en la amputación y la dismelía son dos conceptos eh, diferentes, pero que dan lesiones similares. Entonces, en la amputación encontramos que la amputación es una discapacidad adquirida, y esta discapacidad fue adquirida por una enfermedad progresiva, un accidente traumático, pero fue adquirida. La dismelía es el no desarrollo congénito o una lesión congénita, una discapacidad congénita, perdón, donde una extremidad pues no se desarrolla. Entonces, por ejemplo, nace el chico sin su muñeca. Entonces, es muy diferente cuando es de orden congénito, porque ya entraría un proceso de habilitación a la rehabilitación que tendría la persona que perdió esa muñeca. También dentro de la discapacidad física tenemos personas con talla baja, entonces tenemos las acondroplasias, los enanismos, entre otros. Entrando un poco a lo que es la discapacidad sensorial, pues cabe resaltar que las discapacidades pueden ser adquiridas o congénitas, como lo decía anteriormente. Puede ser de los dos factores. Claramente prevalece un poco en nuestro país por temas del conflicto armado y en algunas regiones el tema de las discapacidades adquiridas. Entonces, las discapacidades sensoriales pues, están relacionadas con una pérdida total o parcial de la función de los órganos que intervienen en los sentidos. Entonces, tenemos la discapacidad auditiva. Pedro, en la imagen tenemos una bandera de Colombia donde está el abecedario en lengua de señas colombiana. Entonces, tenemos una discapacidad auditiva cuando hay una pérdida total o parcial de los decibeles pues, de audición. Y dentro de eso tenemos o una persona sorda total o una persona con un residuo auditivo o una hipoacusia. En la discapacidad visual tenemos diferentes rangos de discapacidad. Están las personas ciegas totales eh, o que también son ciegas, pero tienen residuos de luz, pero no reconocen formas. Y también tenemos las personas con baja visión, que ven un poco por debajo del 40% para hacer una discapacidad. Claramente esto se define con campos visuales, con diferentes exámenes para definir que esa discapacidad visual sea permanente. Y pues claramente hay personas con discapacidad visual con baja visión que distinguen objetos pero no los definen, como también hay otras refiriéndonos de pronto a la actividad física y al deporte, que en temas de deporte paralímpico o deporte para personas con discapacidad visual se clasifican en B1, B2 y B3. B1 se le da a las personas ciegas o con reflejo, pero pues que no pueden definir objetos. Los B2 se le va a la baja visión, y esta baja visión pues define un poco, reconoce bultos o objetos, pero no los logra definir. Los B3 son aquellos que su campo visual les permite de cierta forma definir a rangos bajos. Pero algo para decir en alguien una discapacidad visual. Bueno, lo de las
discapacidad visual, digamos que eh, se maneja mucho el tema de, ¿de qué? ¿Cómo lo digo ahí? Pues el tema de que, digamos, las personas con una discapacidad visual también en esta pérdida de la visualidad cuando es adquirida, digamos que hay unos problemas que es adaptarse, digamos, también el trauma que a veces se da del haber perdido, pues, la luz, el no ver después de que ya tenía esto. Entonces, son traumas que toca trabajar también con esta población. Ya, digamos, la persona que nace con pérdida visual, eh, se va, se va adaptando más fácil. Lo mismo pasa con las personas que tienen baja visión, digamos que en ese caso es bueno dar a conocer que hay personas que tienden a tener como una tendencia del cuerpo por lo que se agachan demasiado, digamos, tratando de utilizar esa residuo visual que tienen. Entonces, pues también por eso vemos esos problemas en la población con discapacidad visual. Bien, continuamos. Ahora vamos a la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se caracteriza porque conlleva personas que tienen un retardo leve, moderado o amplio, pero la discapacidad intelectual es muy heterogénea. Dos personas con autismo, un ejemplo, no se desarrollan igual, aunque el autismo es de carácter congénito, su problema directo no va asociado solamente a la discapacidad intelectual, sino también al desarrollo social con el entorno. Tenemos también el síndrome de Down, que es una alteración genética en el cromosoma 21. Se le llama trisomía porque pues, por lo general todos tenemos dos cromosomas y en las personas con síndrome de Down tienen esa trisomía en el cromosoma 21, caracteriza a tres cromosomas. Y también tenemos el Asperger como otra discapacidad eh, cognitiva o intelectual de las más conocidas. En temas de actividad física y deporte, tienen un sistema propio, pueden competir en el deporte paralímpico aquellas personas que tengan un coeficiente intelectual por debajo de los 75 puntos de IQ, pero aquellas patologías cognitivas que no pueden competir en el paralimpismo tienen su propio sistema que se llama el Special Olympic, que es manejado por Virtus Sport, lo que antes se llamaba INAS, y tienen sus propias olimpiadas especiales que se hacen tal cual como el sistema paralímpico, eventos nacionales, suramericanos, panamericanos, eventos mundiales y pues, sus propios Special Olympics. Volviendo al tema de la discapacidad intelectual, podemos decir que la discapacidad intelectual como característica fundamental es de forma literal la comunicación que debemos tener con ellos, tener comandos muy directos y también de pronto aprender a diferenciar entre su edad mental y su edad cronológica, teniendo en cuenta que cuando queremos comunicarnos con ellos, podemos tener una persona de 30 años, pero si su edad mental es de una persona de 12 años, no puedo comunicarme como un adulto con él, sino hablar equiparado a su edad mental. Bien, vamos a la discapacidad mental o psicosocial. Y pues ese tema, digamos que en temas de discapacidad es alguna de las cosas más novedosas en los últimos años, donde se caracteriza por personas que conllevan a una depresión constante, trastornos de bipolaridad, entre otros temas que se convierten cotidianos, pero pueden llevar una vida como cualquier otra persona con discapacidad, simplemente pues que sus adaptaciones son a tema de trastornos psicosociales. También algo que se debe tener en cuenta son las discapacidades múltiples. Pedro, en la imagen tenemos el símbolo, pero el símbolo, la seña pues de la sordoceguera y para los que no, de pronto no tienen una persona sordociega en su familia, les cuento que el 27 de junio de cada año se celebra el Día Internacional de la Sordoceguera, que es una de las discapacidades múltiples más comunes
en nuestro entorno social. Entonces, la discapacidad múltiple se caracteriza porque siempre tiene una o dos patologías asociadas. Entonces, podemos encontrar una persona con hipoacusia, que es un residuo auditivo, pero que es ciega, o una persona con una parálisis cerebral que asociada a esa parálisis tiene un Guillain-Barré, un ejemplo, o una lesión medular, para ser un poco más exactos, o una persona que a nivel congénito nació con su discapacidad visual, pero asociado tiene un retardo leve. Entonces, son diferentes temas que se manejan y que debemos entender que en nuestra sociedad existe esa situación y que en cualquier momento eh, podemos encontrarnos con una de estas patologías y que debemos estar preparados para adaptarlos y incluirnos en nuestra sociedad, que es lo que queremos desde la Universidad de la Amazonía con este espacio que se está dando. No podemos ser ajenos a la discapacidad. Hoy estamos aquí en esta silla, no sabemos qué puede suceder en un futuro sin querer ser traumáticos, pero también en algún momento vamos a ser adultos mayores y van a venir algunas enfermedades que pueden ocasionar alguna discapacidad. ¿Algo para decir hasta ahí, Pedro? Eh, de pronto, digamos, ese es otro motivo, digamos, de poner atención a la población, lo que usted decía, de que eh, a veces no, o sea, comparamos una persona con la otra sin ver o sin comprobar que esta persona tiene, digamos, a veces se ve una persona con discapacidad visual y la queremos comparar con otra, pero resulta que esa otra persona tiene, o sea, una discapacidad asociada a esa limitación visual. Entonces, o sea, en ese sentido, a veces en la educación se dice, bueno, pero es que esta otra persona es ciego también y si aprende, si se maneja bien intelectualmente y, o sea, se pregunta por qué la otra no, y es por ese mismo sentido de que a veces no se tiene en cuenta que esta persona puede tener otra discapacidad asociada a esa limitación visual o algo, otra discapacidad que tenga también, pues, digamos, asociada. Bien, muchas gracias, Pedro. Queremos hablar un poco de forma puntual la normatividad en Colombia que conlleva a la población con discapacidad y lo hicimos de forma cronológica con el fin de evidenciar cómo ha evolucionado la participación social de las personas con discapacidad y cómo ha evolucionado también el concepto de discapacidad y de integración a inclusión. Pues claramente vamos a hablar de la normatividad en Colombia, pero hay diferentes normatividades a nivel del mundo. Queremos hablar explícitamente de nuestro país. Dijimos iniciando este conversatorio que en Colombia, pues en la Constitución del 91 se reconoció la discapacidad y luego de esto, bajo la Ley 361 del 97, se procuró la integración de las personas con discapacidad a lo que es el entorno social y a la vida pública. Pero este concepto de la Ley 361 no era una inclusión, sino era una integración. Y como ya algunos conocemos, la integración es, valga la redundancia, integrar una persona a un espacio sin importar o sin tener en cuenta si esa persona se siente cómoda o si la adaptación o si está adaptado ese espacio para esa persona. Y este concepto de la ley 361 era un concepto un poco más asistencialista, no, sí reconocía como tal a la persona con discapacidad. Y es más, ni siquiera se hablaba de persona con discapacidad en ese momento, sino se hablaba de persona o en situación de discapacidad o más que todo una persona con una limitación. O sea, miraban la discapacidad desde su limitante y no desde su funcionalidad. Y pues como ya lo decía, era más un entorno asistencialista donde se veía la discapacidad como que tocaba tratarla desde un ámbito de rehabilitación y no de participación ciudadana. Pero algo para decir corto ahí. Era lo mismo que, digamos, que pasaba en ese momento, pues que la persona con discapacidad se reconocía, lo que
se hacía era de pronto aislar a estas personas también a, como se dice, a algo solo para ellos. Digamos, nomás en el estudio se daba que habían centros específicos para la población con discapacidad y pues cuando salían, digamos, de un espacio donde estaba adaptado para ellos, salían a enfrentarse al mundo, pues diciéndolo coloquialmente, se estrellaban porque pues el mundo no estaba adaptado para la población con discapacidad. Bien, luego avanzamos a la ley 582 del 2000, que es la ley por la cual se crea el Sistema Nacional del Deporte Paralímpico o para personas con discapacidad, pero en este momento todavía se hablaba de limitación. Entonces, para ser muy puntuales, se creaba un club deportivo de personas con limitación visual, no con discapacidad, con limitación visual. Entonces, en el orden jerárquico estaba el Club Municipal de Discapacidad Manuel Barús de Vida Florencia, estaba la Liga de Discapacidad, de Limitación Visual, perdón, en ese momento era limitación visual del Caquetá, y estaba la Federación Colombiana de Deportes para Personas con Limitación Visual, y trabajaban los deportes de esa discapacidad. Así pasaba en todas las discapacidades, y estas eran afiliadas al Comité Paralímpico Colombiano, que quien representaba a nivel internacional el deporte para personas con discapacidad. Bueno, que representa porque todavía es el ente mayor del deporte paralímpico en nuestro país. Pero este concepto de la ley 582 ha cambiado, y ya más adelante lo vamos a tocar en la ley 1946. Luego se crea la ley 1145 de 2007, donde en ella se identifica el Sistema Nacional de Discapacidad. Entonces se crean las consejerías nacionales por cada discapacidad. Cada discapacidad tiene un consejero de la sociedad civil, donde lo preside pues el presidente de la República y el ministro correspondiente. A nivel departamental y municipal se crean lo que son los comités departamentales de discapacidad y los comités municipales de discapacidad, donde cada discapacidad tiene sus representantes de la sociedad civil. Más o menos así es la ley 1145. ¿Algo para aportar ahí, Pedro? Sí, pues digamos que esta ley es importante porque nos dio esos espacios para ir a las administraciones, tanto departamentales como municipales, y exponer, digamos, y hacer valer los derechos de la población con discapacidad, hacerle pues las adaptaciones, las mejoras que hay en todos los espacios para que pues esta población esté con menos limitantes, porque pues siempre no es tanto, digamos, que uno tenga una discapacidad, sino que a veces nos encontramos son unas barreras que nos hacen que sea más notoria, pues como tal, la discapacidad que tenemos. Bien, luego avanzamos a la ley 1346 de 2009, donde Colombia aprueba y se acoge a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y pues esta asamblea fue hecha en el 2006, y Colombia se acoge en ella bajo la ley 1346 de 2009, y es un paso muy importante para la discapacidad en nuestro país, porque se reconoce y se le brinda un espacio donde la población colombiana puede acceder a la educación primaria, secundaria, la educación superior, en el caso de las universidades, al deporte, a la salud, a la accesibilidad, porque pues, en Colombia todavía se miraba hasta ese momento muchas limitantes en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte público, a la interacción social, en la educación. Y al acogerse Colombia a esta ley, da un paso en lo deportivo, en la parte de rehabilitación y habilitación, y pues también claramente en temas culturales y artísticos. Luego se pasa ya en el año 2013 a la ley 1618, que es donde Colombia, basado un poco en la 1346, reconoce el pleno de los derechos de las personas con discapacidad, y en ella, en su artículo 11, en el caso de nuestra alma mater, estamos pues en construcción de nuestra política de discapacidad, reconoce en su artículo 11 el derecho a la educación, y en ese ítem 4 habla de todos los aspectos eh, que las instituciones de educación superior debemos tener para dar el pleno de la participación
en cuanto a la admisión, en cuanto a la inclusión educativa, los aspectos curriculares, entre otros. También reconoce en su artículo 18 lo que es el deporte, la actividad física, que es a lo que vamos a continuar dialogando acá. Reconoce el derecho a la salud, a la accesibilidad, que es un tema muy importante. Conlleva también a que las entidades públicas hagan sus propias políticas de atención a la población con discapacidad y pues para quienes trabajamos en el entorno de la población con discapacidad creemos que es una ley que en el momento de que Colombia termine esa transición de adoptarla va a ser de gran beneficio para la población con discapacidad de nuestro país. Pienso que es un gran avance. Pedro. Sí, digamos que lo, lo que más nos va a traer, digamos, un beneficio es cuando, pues, ya la población se está, o sea, interesando por este tema de discapacidad, que nos hace que más que las leyes estén, digamos, porque las leyes están hechas y las normatividades, lo que pasa es que todavía hay desconocimiento en muchas entidades y esto hace que no se apliquen. Pero en el momento en que, digamos, cada día se den a conocer los derechos de la población, estas normatividades, pues a nosotros nos va a beneficiar porque vamos a estar en igual de condiciones a las personas, entre comillas, normales, para pues tener un nivel académico o sea laboral, pues en igual de condiciones. Bien, luego avanzamos al decreto 1421, donde se le da participación a las personas con discapacidad en las instituciones educativas y le da la autonomía a las universidades de generar sus espacios de inclusión. En este decreto 1421 se adaptan los ajustes razonables para que las personas con discapacidad, dependiendo de su funcionalidad y su capacidad intelectual, puedan terminar su educación media y puedan acceder a una educación superior. Luego pasamos a la ley 1946 de 2009, que es donde se modifica la ley 582 y se adapta al Sistema Nacional del Deporte Paralímpico en nuestro país para cómo se maneja el sistema internacional según el Comité Paralímpico Internacional, perdón la redundancia, y adapta que los deportes que fueron realizados o construidos para población con discapacidad como el golbol, como la bocha, se continúen trabajando por sus federaciones internacionales por discapacidad, algunos deportes como el paratletismo, como el para powerlifting, que es el levantamiento de pesas, la paranatación, sean manejados por el Comité Paralímpico Internacional y otros deportes pasen a sus federaciones internacionales por deporte, como lo es el baloncesto en silla de ruedas, el voleibol sentado, siendo pues esto un aporte grande para el deporte paralímpico de nuestro país y esperamos que también para nuestra región. Bien, ahora vamos a ver un poco el concepto de actividad física. La Organización Mundial de la Salud en el 2020 confirmó que la actividad física es cualquier movimiento corporal que realiza nuestro sistema musculoesquelético y que su reacción conlleve a un gasto energético. Entonces, cualquier actividad de ocio que hagamos, caminar por un centro comercial, salir a caminar, salir a trotar, ir al gimnasio, todo esto es una actividad física que va a traer beneficios en la salud y pues claramente cuando existe una prescripción médica y profesional del deporte, en cuanto a la actividad física dirigida también puede llegar a traer diversos beneficios fisiológicos, mentales, sociales, hasta existen diferentes investigaciones científicas que han arrojado que personas con cáncer pueden, por medio del trabajo neuromuscular, pueden llegar a controlar los dolores de la quimioterapia. Eh, Personas con asma pueden llegar a mejorar su capacidad pulmonar, incluso en casos muy leves de asma, abolir un poco el tema de inhaladores, entre otros aspectos beneficiosos de la actividad física en el tratamiento de ciertas enfermedades. ¿Qué es la actividad física en personas con discapacidad? Bueno, la actividad física en personas con discapacidad siempre se adapta a la estructura funcional
de esa discapacidad. O sea, cuando hablamos de actividad física, ejercicio físico o deporte, o la utilidad de un deporte para realizar actividad física, siempre este se va a adaptar a la estructura funcional. Siempre se ve desde la funcionalidad de una discapacidad y no desde su discapacidad. Incluso aquí vemos un paradeporte, eh, que es el goalball, que es un deporte creado para personas con discapacidad visual. Voy a describir la imagen para Pedro. Están los dos arcos de goalball, se juega en una dimensión de una cancha de voleibol y hay tres personas con discapacidad visual en cada arco y se lanzan un balón sonoro y ese balón sonoro debe introducirse en el arco. Quien tenga más goles al final del partido, pues es el campeón, el ganador. Y este deporte también lo pueden practicar personas que no tengan una discapacidad visual para incluirse en este paradeporte y realizar actividad física junto a personas con discapacidad visual. Este tema de la actividad física en personas con discapacidad incluye a personas con discapacidad congénita y adquirida y el objetivo de esta actividad física en la población con discapacidad debe ser siempre mejorar su calidad de vida. Cuando hablamos de actividad física, procuramos que se conserve y sus beneficios lleven al mejoramiento de esa estructura funcional y por ende mejore su calidad de vida. No estamos buscando ni el rendimiento deportivo, ni ninguna otra característica, únicamente ese es el objetivo. Algo para hablar hasta ahí, Pedrito. Eh, sí, pues, o sea, venimos de pronto hablando de la actividad física, digamos que en la población con discapacidad, según su discapacidad, pues así mismo se adapta esa actividad física. Claro, es muy beneficioso para la salud porque pues la mayoría de personas con discapacidad tienden a estar mucho, digamos, en la casa, muy quietos y esto pues trae algunas enfermedades, pues ya como se las dice, porque es que digamos que el uno está totalmente quieto, la familia todavía tiene esa percepción muchas veces como de esconder esta persona con discapacidad y pues esto no nos trae, digamos, un buen beneficio para la salud. Bien, nosotros acá tenemos en nuestro equipo, en los diferentes clubes deportivos, en los procesos deportivos que se manejan de la Universidad de la Amazonía, personas con discapacidad que han iniciado en la actividad física, como lo fue Diana Alejandra Cardona, que es estudiante de psicología, William Sepúlveda Maldonado, que es un deportista muy representativo de discapacidad visual, que es estudiante de ciencias sociales, discapacidad física, perdón, estudiante de ciencias sociales de último semestre de nuestra alma mater, que iniciaron en la actividad física y hoy por hoy son muy representativos. Incluso William Sepúlveda fue medallista en los Juegos Deportivos Paranacionales de Cartagena, Bolívar en el 2019. Fue una de las tres medallas que obtuvo el departamento. Ellos iniciaron en la actividad física y después se fueron vinculando allá como tal a un paradeporte y a un proceso de entrenamiento deportivo. Pero sus inicios fueron en la actividad física hasta que se convirtió ya en un hábito, no solo de estilo de vida saludable, sino ya un hábito deportivo como tal. Bien, ¿qué tipos de actividad física hacen personas con discapacidad? Voy a describir las imágenes para Pedro también. Bueno, una persona con discapacidad visual o una persona con parálisis cerebral o con discapacidad física que tenga la posibilidad de ambular, de caminar, uno de los principales inicios en la actividad física es estas caminatas. En cualquier espacio se puede caminar desde que se adapte a las necesidades. Pero en la imagen vemos una señora con discapacidad visual, una persona ciega, con su hijo y su bastón de mando caminando en un día soleado. A mano izquierda vemos la adaptación de esa caminata en una persona usuaria de silla de ruedas. Entonces ellos van a rodar. Claramente en la imagen, Pedro, está una persona en una pista atlética con una silla atlética, perdón ahí la redundancia, pero no necesariamente se puede hacer una pista atlética, también se puede hacer en un parque, el cual tenga las rampas necesarias para que esa persona pueda rodar, o en una calle que no sea transitada, que se preste y que
claramente los transeúntes respeten el traslado de esta persona usuaria de silla de ruedas. En la parte inferior izquierda, Pedro, vemos una persona con síndrome de Down con su entrenador haciendo ejercicios de fuerza en una máquina para fortalecer los deltoides. En el centro vemos, Pedro, a una persona usuaria de silla de ruedas haciendo movimientos articulares y ejercicios de flexibilidad. Eh, Tanto el ejercicio de fuerza como el ejercicio de flexibilidad y movilidad articular son fundamentales. En el caso de los ejercicios de fuerza, en personas, en cualquier discapacidad, pero predomina también un poco en el control del tronco de las personas usuarias de silla de ruedas, teniendo en cuenta que ellos no son independientes en algunos casos o en sus inicios, de trasladarse de su silla de uso diario, como se les llama, a su silla clínica, a su cama o a una mesa para poder comer o a descansar un poco, dependen un poco del cuidado, dependiendo de la función de tronco que tengan. Los ejercicios de fuerza van a permitir que mejore esa autonomía, pues mejoran claramente al recoger pues esferas neuromotoras, esferas neuromusculares, van a permitir que se vuelva un poco más independiente. Y en algunas discapacidades eh, de orden cerebral, de orden físico cerebral, también fortalece un poco los rangos de movilidad articular. Entonces esto va muy encaminado de la mano. El solo hecho de yo hacer flexibilidad y movilidad articular en mi casa ya me va a mejorar un poco mi rango de movilidad articular, me va a permitir maniobrar un poco más mi silla de uso diario en personas pues usuarias de ella, y en personas ambulantes claramente va a mejorar un poco también su independencia. Otro tipo de actividad física que se puede hacer incluso desde la casa es la paradanza deportiva. Este proceso lo pueden hacer personas usuarias de silla de ruedas o personas caminantes, personas con discapacidad caminantes, eh, desde la sala de su casa, desde cualquier espacio. O también la utilidad de algunos paradeportes, que es uno de los tipos de actividad física que más se usa a lo largo del mundo. Pero en la imagen vemos personas ciegas jugando fútbol sonoro, que es uno de los deportes que más les gusta a las personas ciegas. Incluso pues Sudamérica es potencia, Brasil y Argentina son campeones y campeón del mundo, Colombia sexto a nivel del mundo, y esos paradeportes se prestan pues para que las personas con discapacidad puedan hacer actividad física, socializar un poco, que esos beneficios ya vamos a hablar a continuación. Entonces tenemos personas usuarias de silla de ruedas jugando rugby, jugando baloncesto en silla de ruedas, los ciegos pueden jugar bowling, pueden jugar fútbol sonoro, pueden jugar golbol, como ya lo mostramos, entre múltiples paradeportes que pueden ser también usados como algún tipo de actividad física cotidiana. ¿Algún comentario hasta ahí, Pedrito? Eh, pues sí, en la parte deportiva, digamos que pues los espacios se adaptan, ¿no? Igual podemos hacer, digamos, el lanzamiento de disco, impulsión de la bala, el atletismo, digamos, en pista, parte del atletismo que se hagan las pruebas en pista con unas adaptaciones. Entonces, lo que siempre venimos diciendo es como lo más importante son las adaptaciones que se hacen y la población puede realizar cualquier actividad, sea deportiva o, bueno, de la vida diaria que se maneja. Solamente es hacer unas adaptaciones y la población pues tiene esa posibilidad de incluirse o participar. Bien, muchas gracias, Pedro. Un poco los beneficios de la actividad física en personas con discapacidad. Encontramos los beneficios funcionales, donde aumenta su movilidad cuando se disminuyen esos niveles de inactividad física. Uno de los, digamos, problemas identificados en las diferentes investigaciones que se han hecho de enfermedades en personas con discapacidad están muy relacionadas a que la familia, por ciertos paradigmas sociales o miedo a la sociedad todavía, mantienen a esas personas con discapacidad en sus casas. Esto ocasiona pues, claramente sedentarismo, una obesidad asociada a ese sedentarismo y enfermedades que se asocian al sedentarismo y la obesidad, que es uno de los problemas más grandes que pues, de por sí la obesidad en el mundo es considerada ya uno de los flagelos y uno de los problemas
de salud pública más grandes que tiene la sociedad. Entonces, dentro de esos beneficios de la actividad física está el evitar, el disminuir esos niveles de inactividad. Como ya lo decíamos con los ejemplos de los tipos de actividad física, mejora mucho la autonomía, la independencia, el solo hecho de ya poderse pasar de su silla clínica o de uso diario a una silla convencional o a su cama a descansar, ya permite no solamente mejora la autonomía e independencia de la persona con discapacidad, sino también como tal la independencia y el cuidado de las personas que cuidan o de los cuidadores o familiares que están al lado. Y en el caso de algunas discapacidades, como lo es la discapacidad visual, la ubicación espacial, que es fundamental, es uno de los aspectos más importantes en, en personas con discapacidad visuales, mejorar su ubicación, agudizar su audición también, que le permita encontrarse en un entorno. Otro de los beneficios son los beneficios fisiológicos. Entonces encontramos beneficios de orden cardiovascular, mejora su frecuencia cardíaca máxima, eh, aumenta, fortalece su capacidad muscular, su capacidad pulmonar también, contribuye al reclutamiento de unidades motoras para generar diferentes funciones musculares, su capacidad intestinal. Algunas discapacidades tienen patologías asociadas al entorno intestinal y esto también ayuda a fortalecerlo. Y pues a nivel osteomuscular incrementa sus niveles de fuerza que son fundamentales para desarrollarse en el diario vivir. A nivel social, como lo mostramos en los tipos de actividad física, la comunicación y la interacción con la sociedad, estos aspectos sociales no solamente le dan participación con las personas con discapacidad, sino también dan una participación ciudadana, también cambia ese paradigma que tienen con respecto a la discapacidad. Por lo menos un ejemplo acá en Florencia, con el equipo de fútbol sala de las personas sordas, ya hasta hacen retos con personas oyentes y juegan partidos a altas horas de la noche por recreación y pues también porque muchos dicen, venga, ¿cómo estos muchachos nos ganan a nosotros? Esa interacción social se nota y cambia ese paradigma social que tenemos muchos con la discapacidad. A nivel mental, pues mejora el autoconcepto, el autocontrol, los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, la depresión que causa estar encerrado y sentirse débil en un entorno donde solamente se puede desarrollar. Entonces, la actividad física permite que esos niveles de depresión disminuyan y quizás desaparezcan. La capacidad de memoria, el entorno intelectual aumenta en gran manera porque sabemos que por la actividad física segrega toda esta parte hormonal y permite que se direccione a un mejoramiento de esa capacidad. Y claramente la autoestima. La autoestima es uno de los aspectos más importantes. Y vemos que estos beneficios funcionales, fisiológicos, sociales, mentales, van muy de la mano y propenden, y su objetivo principal, y que incluso se logra, y las investigaciones lo han demostrado, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Algo hasta ahí, Pedro? Eh, sí, lo que veníamos diciendo, digamos, está la persona no activa, pues eso trae también algo otros problemas, pues de todo índole, por el estrés que se genera de sentirse o sea, que no, o sea, en ese momento la persona puede caer en un momento de depresión, porque es que se siente de como que si no sirviera, como se dice coloquialmente, para nada, porque pues el estar encerrado, el no poder hacer ninguna actividad, la verdad es que el deporte, la actividad física, le cambia a uno la vida totalmente en todos los aspectos. Pues lo digo por mi propia experiencia, la parte deportiva a mí me ha cambiado mucho mi modo de vida en todos los aspectos, me ha dado a conocer pues tanto a nivel acá departamental, nacional, entonces ya son cosas o sea, lo hacen sentir a uno, pues, en ese hecho importante de que, pues, a pesar de una discapacidad, no se nos quedan, digamos, actividades que la verdad a veces
soñamos con poderlas hacer. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Bueno, como último punto, vamos a hablar de los aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer una actividad física con personas con discapacidad. Sabemos que la actividad física o puede ser autónoma o puede ser prescrita por profesionales médicos con especialidades en deporte o profesionales del deporte. eh, También pueden prescribir esta actividad física y pues queremos compartir un poco a consideración metodológica, qué aspectos se pueden diferenciar y tener en cuenta a la hora de iniciar este proceso de actividad. Primero, pues el tipo de discapacidad que tiene y qué funcionalidad cuenta la persona con discapacidad. Entonces, si es una persona ciega, observarla, hacer ese espacio de observación donde permita evidenciar qué funcionalidad tiene, saber cómo fue adquirida su discapacidad, si fue congénita, entonces si fue congénita, a qué edad aprendió a gatear, a qué edad aprendió a caminar, que es muy diferente este aspecto, digamos, poniendo el ejemplo, una persona ciega que fue a orden congénito, a una persona que adquirió su discapacidad visual con el tiempo y que pudo caminar con anterioridad eh, a una persona que nació con esta discapacidad. Si aún se encuentra en proceso de habilitación o rehabilitación, recordemos que la habilitación es ese proceso que hace una persona que nace con una discapacidad y la rehabilitación es el proceso que hace una persona que adquiere la discapacidad. Entonces, saber si ya terminó esta habilitación o rehabilitación o si está en curso. Si tiene algún diagnóstico asociado, recordemos que hay discapacidades que tienen patologías asociadas, entonces saber si tiene alguna prescripción farmacológica, si está consumiendo algún medicamento, eh, o si tiene algunos antecedentes familiares o personales en cuanto a alguna enfermedad, eh, la capacidad funcional que tiene esta persona, la podemos medir si es posible, y también ustedes dirán que por qué la edad de último, pues la edad de discapacidad es muy heterogénea y pues cuando se nace con la discapacidad pues no ocurre ninguna diferencia, pues se adapta a la edad que tenga la persona, pero hay personas que adquieren la discapacidad en cualquier momento de la vida, desde los 2 años o hasta los 40, 50 años, una persona, ninguno estamos exentos de adquirir una discapacidad en cualquier momento de nuestra vida. Eh, entonces, pues la edad es un aspecto a tener en cuenta porque claramente nuestra capacidad funcional puede variar también de acuerdo a ella. No sé, Pedro, si quiera finalizar con algo ahí. Pues no, ya pienso que pues los aspectos de la actividad física, dar el conocimiento a las personas de la población con discapacidad, pues lo único que deseamos es que este mensaje llegue, digamos, a la población, pues que se está educando nuevamente en la universidad, porque pues ya acaban a salir los docentes, los profesionales que más adelante se van a enfrentar, digamos, a este mundo que a veces es desconocido y por pleno desconocimiento a veces pues se limitan a esta población de algunas, o sea, de incluirse en una sociedad. Bien, para finalizar, yo también le doy las gracias a la comunidad universitaria por permitirnos este espacio donde pues podemos transmitir un poco lo que nos ha enseñado la discapacidad. Yo tuve la oportunidad de conocer las personas con discapacidad cuando tenía 10 años, crecí con ellas, he aprendido mucho, por eso pues mi decisión de profesionalizarme en este ámbito. Eh, Inmensamente agradecido con lo que me han aportado a la vida y pues por eso trabajo a su lado y qué bonito poder transmitir esto que ellos me han enseñado a la comunidad universitaria, agradecerle al jefe José Luis Zapata, a nuestro rector, a los ingenieros que están allá tras bambalinas apoyándonos para que esa transmisión pueda darse y un saludo especial a la comunidad universitaria y a nuestros estudiantes y personas con discapacidad que están escuchando esta charla. Muchas gracias. Dios les bendiga y como dice nuestro amigo Wilmer Rúa, un abrazo amazónico.